Antes de comenzar, quiero agradecer a Andrés Jaramillo por la excelente idea para este video. La Guerra de Vietnam es una de las más conocidas, controversiales y destructivas guerras del siglo XX, famosa por la brutalidad de sus batallas a mitad de la jungla, por el uso de devastadoras armas químicas y mecánicas, por la gran pérdida de población civil vietnamita y, sobre todo, por convertirse en el mayor fracaso militar estadounidense hasta entonces. Tan infame que incluso buena parte de la población de Estados Unidos exigió durante años el término del conflicto. De la Guerra de Vietnam, hoy se conocen innumerables detalles escabrosos gracias a testimonios de los soldados que la vivieron en carne propia, a reportajes fotográficos de decenas de periodistas que arriesgaron su vida en ella, y a un reporte del Pentágono que fue filtrado a la prensa estadounidense. Pero, ¿conoces los más oscuros de estos secretos? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te presentaré 10 oscuros secretos de la Guerra de Vietnam. Número 10. El incidente del Golfo de Tonkin, que consistió en 2 ataques de lanchas torpederas norvietnamitas al destructor estadounidense USS Maddox, fue usado como la justificación del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson para convencer al Congreso de su país de permitirle desplegar tropas en Vietnam, argumentando que el destructor había sido agredido sin provocación. Sin embargo, lo que Johnson omitió al respecto de los ataques es que el primero fue provocado por disparos precautorios del USS Maddox, y el segundo, peor aún, fue completamente imaginario, inventado por la tripulación del buque estadounidense y después tergiversado por personal de la NSA, o Agencia Nacional de Seguridad, para aparentar ser real. Sin embargo, ni el Congreso ni la población de los Estados Unidos supieron de esta mentira hasta 1971, con la filtración de los Pentagon Papers, 7 años después de que su gobierno ya la había usado para enviar a su ejército. Número 9. También de acuerdo con los Pentagon Papers, específicamente con documentos del entonces secretario de Defensa Robert McNamara y su asistente John McNaughton, el verdadero objetivo de la Guerra de Vietnam nunca fue ayudar al territorio del sur de aquel país a resistir el embate del norte comunista, muy a pesar de que esa era la justificación del presidente Lyndon B. Johnson. La realidad es que la meta principal de los Estados Unidos era contener el avance de China en la región, con el mismo McNamara escribiendo en 1965 que la gran inversión de hombres, dinero y honor nacional hecha en Vietnam solo tenía sentido si iba acompañada de esfuerzos similares en el resto del sureste asiático, y en la India, Pakistán, Japón y Corea para frenar a China. Sin embargo, solo un mes después, con la situación deteriorándose, McNamara escribió que 70% de la prioridad estadounidense en Vietnam ahora debía enfocarse en evitar una humillante derrota. Número 8. La edad promedio del soldado estadounidense en Vietnam era de solo 19 años, a comparación de los 26 años que tenían los combatientes de esa misma nación en la Segunda Guerra Mundial. Estos inexpertos soldados, además, usualmente eran liderados por oficiales con poca o nula experiencia en combate, lo que contribuyó a las 45.941 bajas estadounidenses en el conflicto, 40% de ellas ocurridas en los primeros 3 meses del servicio de un soldado. Peor aún fue que el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos desde 1965, sabía que esta cantidad de pérdidas entre sus propios soldados era una posibilidad, misma que consideraron aceptable, con Robert McNamara escribiendo ese mismo año al presidente Lyndon B. Johnson que las bajas americanas se aproximarían a 500 por mes para finales de ese año, pero el público estadounidense deberá apoyar la causa, pues se trata de un programa militar sensiblemente diseñado que probablemente logrará el éxito en Vietnam. Número 7. El tipo de lucha acontecida mayormente en Vietnam era un horror al que los soldados estadounidenses no estaban acostumbrados.
pues se trataba de internarse en la jungla para buscar a pequeños grupos de enemigos escondidos en terreno difícil, lleno de trampas, minas y emboscadas, que de un segundo a otro podían acabar con la vida de uno o varios soldados, sin dejar rastro alguno de los atacantes que se desvanecían entre la vegetación. En esas situaciones, un hombre podía estar caminando junto a un amigo, para instantes después verlo agonizando en el suelo. Traumática experiencia que llevó a cientos de soldados a aborrecer a los oficiales que los lideraban en dichas misiones. Esto resultó en el asesinato de cientos de oficiales estadounidenses en Vietnam, a manos de sus propios hombres que usaban granadas para atacarlos, con 600 de estas muertes, más otras 1.400 en condiciones sospechosas, reportadas hacia el final de la guerra. Número 6. La urgente necesidad estadounidense de contar con cada vez más efectivos militares en Vietnam llevó al secretario de Defensa de aquel país, Robert McNamara, a establecer el controversial Proyecto 100.000, que reclutó en las filas del ejército a más de 300.000 candidatos que previamente no cumplían con el estándar mínimo de capacidad física y mental de la institución. Así pues, de acuerdo con Hamilton Gregory, veterano de este conflicto y autor del libro La locura de McNamara, el uso de tropas de bajo IQ en Vietnam, los soldados reclutados a través de este programa caían en combate 3 veces más rápido que sus compatriotas, contribuyendo al alto número de bajas estadounidenses en la guerra. De los 354.000 hombres del Proyecto 100.000, 71% entraron a las filas del ejército, 10% al cuerpo de Marines, 10% a la Armada y 9% a la Fuerza Aérea, la mayoría de ellos también sufriendo de más trastornos psicológicos al término de la guerra. Número 5. Poco a poco convencido de que la guerra iba camino a convertirse en una causa perdida, a pesar del optimista discurso oficial del gobierno, Robert McNamara escribió en 1967 al presidente Lyndon B. Johnson que consideraba que más de lo mismo, más tropas y más bombas, no ayudarían a ganar la guerra, y que la superpotencia más grande del mundo hiriendo o matando a 1.000 civiles por semana, mientras intentaba someter por la fuerza a una diminuta y retrógrada nación, por razones altamente discutibles, no proyectaba una buena imagen. Entrevistado en 1995 por Los Angeles Times, el exsecretario de Defensa confesó: lanzamos sobre ese diminuto país más del triple de bombas usadas por los aliados en toda la Segunda Guerra Mundial. Acabamos con 3.200.000 vietnamitas que no eran personal militar. El problema es que esa siempre fue una causa perdida, pues estábamos tratando de hacer algo militarmente imposible. Estábamos tratando de romper la voluntad de un pueblo. Número 4. Después de la llamada Ofensiva del Tet, a principios de 1969, y con una oposición cada vez mayor a la guerra entre la ciudadanía estadounidense, la moral de las fuerzas de dicha nación entró en un largo y decisivo periodo de colapso, caracterizado por una tasa de deserción 4 veces más alta, un nivel de desobediencia cada vez más prevalente entre los soldados, y el tipo de atentados contra oficiales superiores que ya mencionamos en el puesto número 7. De esta manera, aunque el nuevo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había prometido una retirada honorable de Vietnam, la realidad es que unidades enteras de sus hombres desobedecían órdenes directas a diario, evitando a toda costa encontrarse con el Vietcong y falsificando reportes de patrullajes y enfrentamientos. El consumo de drogas también ascendió abruptamente, con el Departamento de Defensa reportando que al menos 30% de sus soldados las consumían regularmente. Número 3. Ambos bandos de la guerra cometieron las peores atrocidades imaginables contra civiles, usualmente con el pretexto de no poder distinguir entre amigos y enemigos, pero más de una vez sencillamente para satisfacer una morbosa y sanguinaria necesidad asesina. En el caso del Vietcong, el peor abuso conocido se registró durante la ofensiva del Tet en 1968,
cuando sus fuerzas capturaron la ciudad de Hue y llevaron a cabo la ejecución sistemática de todo aquel civil sospechoso de colaborar con las fuerzas de Estados Unidos, persiguiendo así a oficiales de gobierno, funcionarios públicos, sacerdotes católicos y maestros, así como a sus familias, sin mostrar piedad siquiera a niños, mujeres ni ancianos. Por lo menos 3.000 de estas personas fueron desaparecidas sin dejar rastro alguno, con otras 2.800 torturadas, ejecutadas y sepultadas en fosas comunes, que fueron descubiertas por las fuerzas estadounidenses en la recaptura de la ciudad. Número 2. Ahora bien, el peor crimen cometido en la guerra por los Estados Unidos fue la masacre de My Lai en 1968, en la que una aldea de Vietnam del Sur, a pesar de no alojar combatiente alguno, fue completamente devastada a tiros, con sus 350 a 500 habitantes torturados, violados y asesinados, sin importar que la mayoría de ellos eran bebés, niños y mujeres, y que no se encontró ninguna arma en el lugar. Ocultado por las autoridades militares de los Estados Unidos durante más de un año, en este evento participaron al menos 26 soldados de aquel país, aunque solo su sanguinario líder, el teniente William Calley Jr., fue juzgado culpable del crimen. Vale la pena mencionar que el piloto Hugh Thompson Jr. presenció todo desde el aire y se apresuró a descender para rescatar a 17 sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niños, mientras sus compañeros, Glenn Andreotta y Lawrence Colburn, le cubrían la espalda por si los asesinos lo atacaban a él también. Número 1. Una de las más devastadoras piezas del arsenal estadounidense en Vietnam fue el Agente Naranja, un químico diseñado para eliminar rápidamente toda clase de plantas y árboles y así deforestar regiones enteras. Usado por los Estados Unidos para sacar por la fuerza al Vietcong de sus escondites, eliminando por completo a la densa vegetación, este herbicida no solo acabó con 3.100.000 hectáreas de selva en algunos años, sino que además, de acuerdo con el gobierno vietnamita, causó graves problemas de salud a 4 millones de personas en la región durante las décadas posteriores a su uso, con por lo menos 500.000 niños sufriendo de malformaciones congénitas y defectos neurológicos debido a los remanentes del químico. Más aún, se estima que unos 300.000 veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam han perdido la vida a causa de leucemia, enfermedad de Hodgkin y otros tipos de cáncer relacionados con la exposición al agente naranja. Sin duda, un claro ejemplo de uso indiscriminado de un químico tóxico con propósitos bélicos, sin consideración tanto por el obsceno ecocidio resultante, como por la salud de civiles y combatientes vietnamitas y estadounidenses por igual. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.